asambleísta María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Yo quiero llamar la atención sobre dos temas, porque ya tuvimos una buena lección la semana pasada, que cuando hay pocas intervenciones o cuando a la prensa no le interesan nuestros debates, cuando se apruebe la ley van a decir no han debatido, y la verdad es que por aquí los periodistas no han estado nomás, pero que conste que sí hay debate y que todas las personas que quieren intervenir o que queremos intervenir lo hacemos. Que la prensa no lo vea no es lo mismo a que aquí no exista debate, y tengo la impresión al mirar al sector de la prensa que podría volverse a repetir lo que ya pasó la semana pasada. Cuando la prensa no se entera del debate, entonces presumen que no existió. Y la verdad es que esta ley desarrolla dos temas que fueron muy discutidos y de gran polémica durante la Asamblea Constituyente y en la posterior campaña para la aprobación de esa Constitución. El uno, el poder, entre comillas, del control constitucional y de la Corte Constitucional, que es a lo que quisiera referirme unos pocos minutos. Durante la Asamblea Constituyente y también durante la campaña para la aprobación de la Constitución, señor presidente, muchos sectores decían, aquí hay un poder casi omnipresente que está por encima de todos. Esta ley, al desarrollar claramente cuáles son los alcances de lo que puede y no puede hacer el control constitucional, lo que hace precisamente es regular el poder. La manera en la que el poder no sea excesivo ni arbitrario es que no sea discrecional. Por eso esta ley es tan importante, porque regula con el mayor detalle posible qué es exactamente el control constitucional. Y eso es también lo que nos enfrenta a una tensión, de la que ha hablado hace unos minutos el asambleísta César Rodríguez. Algunas de estas disposiciones podría decirse, lo que pasa es que están más allá de la Constitución, restringen, limitan lo de la Constitución. Nosotros, nosotras, en la Comisión de lo Civil y Penal, hemos debatido esa tensión a lo largo del análisis de toda la ley, porque es precisamente cómo resguardar el recurso, la acción constitucional, al regularla, para impedir que se abuse del derecho a través de su uso. ¿Por qué es esto tan importante? Precisamente para que no caiga en saco roto, para que no desaparezca el control constitucional, es importante que no exista un abuso del derecho. Si es que los recursos o las acciones constitucionales son abusadas, si la Corte Constitucional no tiene una regulación clara sobre lo que le corresponde hacer y es desbordada en sus capacidades físicas y materiales, entonces, por mucho que diga la Constitución y la ley y por muy amplios que seamos todos, en realidad no existirá justicia constitucional. Lo que queremos no es que todos los recursos administrativos terminen en la Corte Constitucional. Queremos que una vez que la Corte Constitucional falle respecto de la manera en la que se toma una decisión administrativa, que esa autoridad o las autoridades que tienen potestades similares nunca más vuelvan a cometer ese abuso, para que no tenga el caso que repetirse una y otra vez con diferentes individuos en la Corte. Es muy importante ese papel de la Corte Constitucional como generadora de jurisprudencia y que explique con claridad qué es lo que las otras autoridades pueden y deben hacer. Así que por eso está esa tensión que se ha manifestado también en este pequeño debate respecto de si las regulaciones limitan o no los derechos o las acciones, los recursos constitucionales. Yo creo que no, señor presidente, que lo que hacen es regularlas precisamente para cuidar su correcta aplicación. Otro tema que ha sido incorporado, que me parece importante, que fue largamente discutido y estigmatizado durante el debate de la Constitución, es lo que tiene que ver con el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, el derecho indígena. Una de las normas de nuestra Constitución es que la aplicación de ese derecho, las resoluciones que se tomen en aplicación de ese derecho, solamente son susceptibles de un recurso extraordinario de protección frente a la Corte Constitucional. Aquí se regula entonces con mucha claridad cuáles son los límites de protección de los derechos humanos de las resoluciones que se adopten en ejercicio del derecho indígena consuetudinario. Y hemos agregado un principio que no estaba incluido en el proyecto de ley, pero que fue discutido y aprobado en nuestra Constitución, y es el que el derecho consuetudinario, la costumbre, no se puede alegar como pretexto para violar derechos humanos de las mujeres.
ni tampoco para excluir a las mujeres de la participación y la decisión en las comunidades. La Constitución lo dice con mucha claridad: derechos de los pueblos originarios, el derecho a rescatar, a usar, a practicar su derecho constitucional, siempre que este derecho no viole los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres, porque muchas veces esa costumbre también ha incorporado la exclusión de las mujeres indígenas y de los pueblos originarios en el Ecuador y en otros lugares del mundo. Por eso ese principio fue claramente incluido y descrito también en el proyecto de ley. Finalmente, señor presidente, quisiera decir que este proyecto de ley es técnico, denso, ha sido complicado para su discusión y probablemente por eso ha recibido pocas observaciones. Pero también quiero decirles a quienes nos enviaron las observaciones que la mayoría llegaron en el último momento de su debate, incluidas también las de la Corte Constitucional, y que por eso probablemente verán que algunas no se reflejan en el informe porque fueron recibidas por la Comisión luego de que estaba elaborado el informe para primer debate, pero con seguridad serán revisadas de forma cuidadosa para el segundo debate, en donde esperamos que se amplíe un poco más la cantidad de observaciones que tenemos sobre un tema tan delicado, que a pesar de ser técnico y que en un primer acercamiento parece complejo, yo creo que debemos hacer lo posible por comprenderlo y comunicarlo, porque de este proyecto de ley se desprende la posibilidad de que esa Constitución que tenemos, que conocemos y que defendemos, se haga realidad en la vida diaria de los ecuatorianos y de las ecuatorianas.